Los saludo con afecto, con ocasión de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Lo llevaban en el alma. Bueno, ahora se logra este deseo. ¿Tú crees que San Gregorio va a ser canonizado porque se la pasaba rezando todo el día? ¿O que era un médico de la vieja guardia que tenía un consultorio popular, atendiendo como los médicos de antes, como esos que conocemos, que cambiaban servicios por votos por aquello del agradecimiento de dolor? No, señores, San Gregorio, el siervo de Dios o el médico de los pobres, era un hombre de ciencia. Era un médico que había estudiado en las mejores instituciones europeas. Era un académico y obviamente también era un católico cristiano. Quédate hasta el final y conocerás todas esas facetas de la vida de San Gregorio. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. José Gregorio Hernández Cisneros fue conocido en su tiempo como el médico de los pobres. Fue un destacado médico, científico y filántropo venezolano que dedicó su vida al servicio de los demás, así como al avance de la medicina en su país, porque el hombre era un científico. Nació el 26 de octubre de 1864 en el estado de Trujillo, Venezuela. Fue el mayor de 6 hermanos, pero su familia es de origen colombiano y español, o sea que era todo un hispanoamericano. Su papá, Benigno Hernández, era un comerciante y su mamá, Josefa Cisneros, era una ama de casa. Desde muy niño, José Gregorio demostró que le encantaba estudiar y servir a los demás. Esos fueron los dos pilares que después se convirtieron en el fundamento de su vida. En 1878, tenía 13 años cuando le dijo a su papá que él quería estudiar Derecho, pero Benigno lo persuadió para que estudiara mejor medicina. Él le decía que así podía ayudar personalmente a todas aquellas personas que lo necesitaran, porque siendo su papá conocía la vocación de servicio que ya había demostrado su hijo. Fue cuando salió de los Andes venezolanos hacia Caracas para continuar con sus estudios y entró al Colegio Villegas, que era una de las instituciones educativas más prestigiosas de su época. Y 4 años más tarde se graduó como bachiller en filosofía. De inmediato entró a la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina. Durante su época como estudiante, José Gregorio se destacó por su dedicación y excelencia académica. Fue reconocido por sus profesores y por sus compañeros como un estudiante ejemplar. En 1888 tenía 24 años cuando obtuvo el título de médico y por haber sido tan buen estudiante se ganó una beca del gobierno venezolano para continuar sus estudios de medicina en Europa. Yo lo que veo es que te interesa mucho la historia de San Gregorio. Bueno, aprovecha y apóyanos. Haz clic en el botón de gracias que está aquí abajo. Así nos apoyas en el canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto es Historias de Adelina. Al año siguiente, José Gregorio viajó a París y entró a estudiar a los laboratorios del doctor Charles Robert Riquet, que era un profesor de fisiología experimental en la Escuela de Medicina de París, que después fue Premio Nobel de Medicina en 1913. Con el doctor Riquet estudió bacteriología, microbiología, histología, patología, embriología y fisiología experimental. Adicionalmente, profundizó todos estos estudios en el laboratorio del doctor Matías Duval, otro destacado científico investigador del sistema nervioso y del desarrollo de los embriones. José Gregorio también viajó a Berlín, Alemania, donde amplió sus conocimientos y adquirió mayor experiencia trabajando en laboratorios que hacían investigaciones innovadoras. Toda esa formación adquirida en Europa le permitió estar a la vanguardia sobre los avances científicos de la medicina de su tiempo. Regresó a Venezuela en 1891 y de inmediato entró como profesor en la Universidad
Central de Venezuela, que era su alma mater. Allá fundó y dirigió las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y de Bacteriología. Pero en su trabajo como docente no se limitó a la enseñanza teórica, sino que se dedicó también a la investigación científica y continuó haciendo sus prácticas de laboratorio. Es que el tipo lo que era un científico. José Gregorio fue quien llevó o popularizó el uso del microscopio en Venezuela y formó a toda una generación de médicos e investigadores que después continuaron con su legado. Además de su labor académica, José Gregorio Hernández se destacó por su profunda vocación de servicio. Atendía a pacientes de escasos recursos sin cobrar honorarios, nunca les cobraba ni un peso e inclusive cuando sus pacientes eran demasiado pobres, él les regalaba las medicinas. Fue esa empatía y ese compromiso con los más débiles lo que le hizo ganar el cariño y el respeto de toda su comunidad, consolidando así su reputación como el médico de los pobres. Así le decían en su época. Imagínense ustedes, ese hombre era un científico y para dedicarse a ejercer la medicina así, tenía que ser alguien, pero demasiado humilde. Durante toda su vida, José Gregorio mostró mucho interés por la vida religiosa, al extremo de que en 1908 entró a la Cartuja de Farneta, que era un monasterio cartujo en la Toscana, Italia. Los cartujos son una orden contemplativa de la Iglesia Católica fundada en el siglo XI. Viven en clausura y nuestro doctor tenía la firme intención de dedicarse a la vida monástica por el resto de su vida. Pero las condiciones del monasterio eran tan estrictas que el hombre se enfermó y tuvo que regresar a Venezuela al año siguiente. Después quiso entrar al Seminario Santa Rosa de Lima en Caracas y más tarde al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en Roma, pero se volvió a enfermar y tuvo que regresar a Venezuela. Cuando al no haberse podido consagrar a la vida religiosa, pues optó por integrar su profunda fe en la práctica médica y en su vida diaria, demostrando, eso sí, una profunda espiritualidad que le hizo ganar un mayor respeto de su comunidad. Durante la pandemia de la gripe española en 1918, José Gregorio atendió incansablemente a todos los pacientes contagiados que pudo en Caracas, demostrando un compromiso con la salud pública y con el bienestar de su comunidad que iba muchísimo más allá de su juramento como médico. Fue tal su dedicación durante esa crisis sanitaria que eso fue considerado como un testimonio de valentía y altruismo. Eso fue un episodio de gran adversidad, como fue esa pandemia, y él estuvo a la altura y mucho más allá. Pero el 29 de junio de 1919, mientras iba a comprar unas medicinas para una paciente que tenía enferma, lo atropelló un automóvil, que no es que fuera tan rápido, sino que según algunos testigos, después de que fue golpeado por el carro, perdió el equilibrio, cayó de espaldas y se impactó contra el bordillo de la acera. Al caer se golpeó en la nuca o en la parte posterior del cráneo y murió casi enseguida, y el diagnóstico fue un traumatismo cráneoencefálico severo. La muerte de José Gregorio causó una gran conmoción en toda la sociedad venezolana. Su funeral fue multitudinario, mostrando así el profundo impacto que dejó el médico de los pobres en la vida de todas las personas que le conocieron, pero de manera muy especial en todos aquellos que fueron beneficiados por su labor altruista. Después de su muerte, José Gregorio Hernández ha trascendido el campo de la medicina y hoy es un símbolo de la bondad, de dedicación al prójimo y del servicio desinteresado. Su legado permanece intacto en el imaginario colectivo del pueblo venezolano y de muchos otros lugares de toda la América hispana.
hispana. Recuerdo haber entrado en muchas casas de Cartagena, especialmente casas de la clase media y personas pobres que tenían en la sala la estampita de San Gregorio. Recuerdo mucho a Yeye, la señora que trabajaba con nosotros, que fue como una segunda mamá para mí. Ella tenía dos devociones, San Judas Tadeo y San Gregorio. Por eso yo crecí con la estampita de San Gregorio dentro de mi propia habitación, desde que era muy niño. La Iglesia Católica lo beatificó en el 2021 y lo ha canonizado en 2025, convirtiéndose en el primer santo de Venezuela. Pero recordemos que sus ancestros también son colombianos y españoles, o sea, son hispanoamericanos. Miren ustedes cuántas cosas nos unen. Bueno amigos, hasta aquí esta historia de San Gregorio, que es un verdadero ejemplo de humildad. Les confieso que me ha impresionado, en especial que tuviera tantos estudios y que se hubiese dedicado a la investigación científica. Por eso ahora lo respeto muchísimo más. ¿Conocías la asombrosa historia de José Gregorio Hernández? Queremos conocer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y recuerda que entre más likes tengamos, el algoritmo de YouTube nos recomienda mucho más. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer al final de este video y recuerda, hazte miembro del canal o apóyanos a fortalecer nuestro equipo haciendo clic en el botón de gracias. Hasta pronto.